tardes, queridos amigas y amigos. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio y TV Canaco Digital. Les saluda su amigo Alberto Martínez Tejeda. Hoy es viernes ya, 16 de agosto del año 2019. Y tenemos hoy una visita. La diputada Mariana Duyasca nos acompaña hoy en las instalaciones de TV Canaco Digital. La diputada Mariana Duyasca, es la secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputada, bienvenida a estas instalaciones de Radio TV Canaco Digital. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues muchas gracias a todos los que integran esta organización, tanto en el puerto de Veracruz como en todo el país. Y un gusto que nos abran las puertas para charlar de todo lo que está sucediendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados y, bueno, obviamente, desde la labor que me toca encabezar en este momento en la mesa directiva. Pues muy bien, diputada. Y bueno, pues nos gustaría conocer un poco más acerca de Mariana Duyasca, que nos cuente, pues, de dónde viene, a qué sector representa, cuál es el distrito al que representa, si nos puede ahondar un poco más esa información, diputada. Bueno, pues soy diputada federal por el Distrito 12, que tiene cabecera en Veracruz, pero que incluye los municipios de Boca del Río, de Medellín, de Manlio Fabio Altamirano y de Jamapa. De formación soy psicóloga, me he dedicado al trabajo en materia de capacitación, recursos humanos, ascensos, evaluaciones psicométricas y también con especialidad en materia de temas relativos a justicia, género, familia, violencia de género, entre algunas otras cosas. Y bueno, arranco en la política prácticamente en la juventud. Soy parte del Partido Acción Nacional, iniciando en un área que se llama Acción Juvenil. Ahí es donde inicio a trabajar lo que es la labor política, pero creo que muchos años antes, cuando estaba en la secundaria, tengo mi primer contienda electoral por voto directo. Yo fui electa presidenta de la Sociedad de Alumnos en una escuela secundaria pública bastante grande aquí en Boca del Río, y es ahí donde creo que inicia esta pasión por la gestión pública. Pasión por servir a los demás, diputada, y vemos que ha hecho un trabajo extraordinario desde la Cámara de Diputados. Eso pues lo hemos venido viendo día a día, ahí con la participación muy atinada de los temas más relevantes de nuestro país en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ya adentrándonos a lo que es la parte de la preocupación un poco por estos temas del día a día en nuestra política y en el país, en todos los sectores, pues hay una preocupación también muy marcada por la parte empresarial debido al poco crecimiento de nuestro país. Desde la Cámara de Diputados, ¿cómo ven ustedes este tema que en realidad preocupa no solamente a los empresarios, porque hay que decirlo, es un tema que preocupa a todos los sectores de la sociedad en su conjunto? Si no hay crecimiento, simplemente no hay empleos, no hay dinero. Entonces, pues es una preocupación, me parece que debe de permear en todos los sectores de nuestra sociedad, diputada. Es un tema fundamental. En esta materia, el tema del crecimiento y las oportunidades para las y los empresarios son fundamentales. Por eso hemos interpuesto oficios ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en materia de lo que tiene que ver con las adjudicaciones directas que hace el gobierno federal actualmente, siendo que en el Plan Nacional de Desarrollo planteó que se iba a privilegiar lo que son las licitaciones públicas por encima de las adjudicaciones directas. La realidad es que hoy el 73.4% de los contratos son adjudicados de manera directa. ¿Y por qué nos preocupa este asunto?
precisamente por el sector empresarial. Se tienen estudios de la propia Organización de las Naciones Unidas donde los mecanismos de adjudicación directa tienen objetivos concretos. Primero, eliminar competidores. Claro. En materia de precios o tiempos. A veces se colocan plazos que son no cumplibles, precios que no son parte de la realidad. Nos sucedió en el tema del sector salud, donde se hace una licitación pidiendo que unos marcapasos tengan un costo de 90 pesos y en el mercado a nivel general el costo de cada uno de los marcapasos es de más de 20,000 pesos. Obviamente, esta licitación fue declarada desierta y después adjudicada de manera directa a alguien que en los supuestos que la ONU plantea, dice que primero se eliminan competidores, después se incrementan costos, obviamente, y se pueden generar también gratificaciones por debajo de la mesa a las y los funcionarios que están de la mano de este tipo de prácticas. ¿Estamos hablando de una adjudicación directa en ese tema? Así es. Estamos hablando de adjudicaciones directas en materia de contratos del gobierno federal y que obviamente son la gran mayoría, que hubo un planteamiento, claro. Pero está fuera de la ley totalmente esto, tengo entendido. No, la realidad es que la ley prevé la adjudicación directa, la licitación restringida y obviamente la licitación pública. La ley lo prevé. El asunto es que nosotros sabemos todo esto porque se encuentra en la página de Compranet, pero hay datos que no están en Compranet. Queremos saber si existen conflictos de interés, si se están cumpliendo con los requisitos de ley, porque de repente encontramos que fue muy sonado que una empresa que tenía solo una semana de formada recibe una adjudicación directa. Tenemos casos específicos como 7 contratos para Pemex que se dan por 44,000 millones de pesos y bueno, creo que es relevante que las y los mexicanos conozcan de manera transparente quiénes son los dueños de las empresas, obvio si existe algún conflicto de interés, si se cumplen con todos los requisitos o si existe alguna irregularidad y en caso de existir, bueno, que se generen las sanciones. En especial llama la atención que la Secretaría de la Función Pública en sus adjudicaciones tiene un 97% de adjudicaciones directas. Entonces creo que como diputada federal me corresponde cumplir con la función de fiscalización y de que nos brinden la información. Nosotros no suponemos absolutamente nada, lo único que queremos es que esta información sea transparente. Que sea transparente. Así es. Tenemos otro caso, esta adjudicación directa de más de 671 pipas por un monto de 1,765 millones de pesos y que también se realizó de manera directa por la premura del desabasto de gasolina. Entonces, ¿qué queremos saber? Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios de este tipo de contratos y a dónde se está yendo todo este recurso? Porque creo que tenemos muchas empresas en nuestro país que cuando tenemos licitaciones públicas, la misma ONU plantea que se mejoran precios, se mejora calidad, se genera una competencia en la que el mayor beneficiado es el ciudadano común. Entonces, es ahí en donde te quiero contar, Edil, desafortunadamente, ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Secretaría de la Función Pública dieron cumplimiento a la ley, tenían 15 días para respondernos y bueno, tomaron la decisión de no enviar ninguna respuesta y bueno, estaremos también tomando otras medidas ya en lo jurídico porque como parte de la atribución constitucional que tenemos, pues podemos pedir esta información. Además es facultad de ustedes, ¿no? Así o sea, tienen la facultad de hacerlo, ¿no? Así es. Ok. También hay una preocupación porque, bueno, hace unos días el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, reveló unas cifras que no son muy alentadoras. 69%, un desplome del 69% en la creación de empleos en nuestro país. Cifras del mes de julio del IMSS. Es una preocupación. La verdad es que, bueno, no sabemos cuál será la postura del presidente de la República en ese sentido, pero el IMSS, que es un organismo obviamente pues
pendiente del gobierno federal también, pues da estas cifras, ¿no? Entonces me parece que son unas cifras muy, muy alarmantes también para la economía de nuestro país, que a final de cuentas, pues es un reflejo claro de que no hay en el sector empresarial la confianza de invertir. Los inversionistas no están confiando en nuestro país y seguramente, habría que decirlo, me parece que en las autoridades de nuestro país para poder invertir. Es un tema muy importante. Primero que nada, se ha generado una incertidumbre muy grande porque cuando un presidente vía una consulta a mano alzada en algún meeting tiene a bien el retirar recursos o cancelar contratos así nada más, pues obvio genera incertidumbre. También tenemos temas tan graves como el del aeropuerto de Texcoco. ¿Ese puede ser un reflejo de, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto? Puede ser un reflejo y puede ser todavía algo más. Los mexicanos y las mexicanas vamos a terminar pagándole a una empresa por el incumplimiento de un contrato y, obvio, no se... Un monto muy elevado, por cierto. Un monto muy elevado y no se llevará a cabo este proyecto, aunque ahora hemos escuchado que está procediendo un amparo en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía para evitar que sean inundados los terrenos en donde se encuentra el aeropuerto de Texcoco. Creo que estamos dejando en la política económica interna ver con claridad que el presidente de la República estuvo 12 años en campaña para ser presidente, pero no se preparó para el momento en el que las y los mexicanos le brindaron su confianza. Y bueno, creo que en este sentido es un reflejo de las malas decisiones internas que, bueno, en algunos casos se suman los contextos internacionales para tener un peor impacto por las propias decisiones que están tomándose a nivel federal. Y por supuesto que todas estas decisiones finalmente pues reflejan pues la incertidumbre, el que los empresarios, insisto, los inversionistas no estén invirtiendo en nuestro país como seguramente se esperaba. Vemos el pobre crecimiento de nuestro país en los últimos meses, que realmente es preocupante. El pobre crecimiento y también tenemos que decirlo, una política de austeridad que no está dando resultados, porque en el caso específico de ¿Por qué IMSS, cree que no se dan resultados? Entraría, por ejemplo, en el tema del IMSS, ¿no? Que estamos tocando en esta mesa. Vemos que Zoé Robledo, exdiputado federal, sale a los medios a pedir cooperacha para mesas, para sillas, para mesas, para camas, para cuestiones que son básicas. Entonces, la política de austeridad no está dando resultado, porque cuando recortas lo básico, quiere decir que no tuviste la capacidad para prever lo que necesitabas para funcionar y para operar. En esa materia, Edil, también le pedimos al propio presidente en directo y a muchas dependencias, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y varias dependencias, que nos dieran información sobre el uso y destino de los recursos recortados que la Secretaría de Hacienda plantea en un tuit que era de 113,000 millones de pesos, y de repente estos recortes vienen a refrendar que la política de austeridad no da resultados, porque hoy hay desabasto de medicinas, hay desabasto de vacunas, tenemos a muchas personas con problemas renales, con cáncer, con VIH, protestando en las calles. Y no solo eso, en materia de impartición de justicia, la reducción fue de más del 10%. Sin embargo, veíamos que el presidente los fines de semana se ha dado la tarea de visitar algunos hospitales y clínicas, y por ahí alguien decía, bueno, obviamente en las clínicas en las que va a acudir, pues va a haber medicinas y va a haber, medicamentos, consultas a tiempo, pero se va el presidente y el desabasto vuelve, o está en otras clínicas. Entonces, pues sí hay una preocupación en ese sentido, ¿no? Hay una preocupación y una preocupación real, porque al final las y los empresarios contribuyen con sus impuestos. Aquí la pregunta sería, perdón, diputada, si realmente la visita del presidente a las clínicas pues tiene algún resultado positivo, porque en realidad
si va a haber abasto de medicamentos el día que él es el presidente y después ya no hay, pues la verdad es que no sé qué tanto resultado pueda traer esas visitas, ¿no? O que en realidad estén los medicamentos en todos los hospitales, ¿no? El asunto, reitero, tiene que ver con tener claridad de qué se necesita y que en los gastos de operación prioridades se vean, no solamente las prioridades, digo obviamente las necesidades reales, porque es muy fácil recortar recursos, claro, y pues no tener lo necesario. Cualquier empresa, cualquier organización sabe perfectamente qué presupuesto requiere para poder operar y respeta ese presupuesto, y se puede reducir en lo que realmente sea un lujo, pero no en lo esencial. Esto es muy grave y esto viene generando graves problemas en todos los sentidos. Vemos despidos masivos, reducciones de salarios y una serie de recortes presupuestales que tendrían que decirnos a los mexicanos cómo van a funcionar o si se van a volver subejercicios para que la Secretaría de Hacienda, a discrecionalidad, entregue estos recursos a quien mejor le convenga. Muy bien, pues estamos platicando con la diputada Mariana Yasca, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Vamos a una pausa y regresamos. Artistas veracruzanos de trayectoria internacional se unen a la producción del programa 500 años de Veracruz. Música, canto, bailes, poesía. Les invitamos el jueves 15 y viernes 16 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro Clavijero. Cooperación, 150 pesos. Preventa, 100. En el estudio del Ballet Tradiciones de México en Madero 579. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. Con más de 50 años de servicio, Casa Ralero te ofrece la mejor calidad en muebles de oficina que hacen de tu lugar de trabajo un sitio eficiente, funcional y moderno. Ubícanos en la avenida 1 de Mayo, 1002, Colonia Ricardo Flores Magón. ¡Te esperamos! Líderes empresariales, transmitiendo en vivo desde Radio TV Canaco Digital, hoy con la presencia de la diputada Mariana Yasca. Y bueno, platicamos en el corte, diputada, acerca también de esta nueva ley de extinción de dominio. ¿Qué nos puede platicar al respecto de esto que ha generado, hay que decirlo, una preocupación en todos los sectores de la sociedad, no solamente en el sector empresarial, sino en todos los sectores? Y que me parece, y bueno, pues aquí la diputada nos explicará, que es una ley que alguien atinadamente además ha calificado como una ley arbitraria. Así es, tenemos una ley de extinción de dominio que en su espíritu nace con el objetivo de avenirse de los recursos ilícitos de algunos delincuentes y bueno, con ello generar un bien a la nación. Pero a la hora de presentar ya lo que es el proyecto legislativo, encontramos graves problemas. Uno de ellos es que
sin tener sentencia, una persona de buena fe que alquile una casa, que brinde un alquiler de un vehículo o que rente lo que es un espacio de tierra y que desafortunadamente alguien, un tercero de mala fe, haga alguna acción inadecuada. Hablemos, por ejemplo, de casas de seguridad, hablemos de algún secuestro express o de siembra de algún estupefaciente, pues podrá el gobierno hacerse del bien sin que exista todavía una sentencia. Pero lo más grave es que no solamente violenta esta parte de la propiedad privada y de la presunción de inocencia, sino que sin sentencia podrá vender este bien de un particular, de un tercero que actuó de buena fe, y en caso de que la sentencia llegase a ser favorable para este tercero de buena fe que alquiló su casa, su terreno o bien sea algún vehículo, no recibirá de regreso el 100% de lo que fue incautado. Esto es muy grave. El Partido Acción Nacional está analizando ya el generar una acción de inconstitucionalidad, porque no solo eso, hay que decirlo con claridad. Cuando el presidente actual empieza a vender por encima de la ley algunos de los artículos que eran parte del patrimonio de las y los mexicanos, violentaba la ley y ahora ya está protegido por esta ley de extinción de dominio, porque antes de que fuera aprobada, pues quien debía hacer este tipo de ventas era el SAE. Ahora generan algunas atribuciones a un comité especial para que por encima de la Cámara de Diputados pues puedan hacer manejos de presupuestos. Creo que sí debemos en esta medida actuar de manera muy contundente y presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación todo lo que sea necesario para que sea corregida, para que sea una ley que realmente sirva y que sea útil a las y los ciudadanos. Según el artículo 227 de nuestra Constitución, esta ley además dice que violenta la presunción de inocencia, así como el respeto a la ley privada. Sí, a la propiedad privada, así es. A la propiedad privada. Entonces esto quiere decir que, ahora, esta ley, para que podamos entender un poquito, porque la verdad a mí sí me surge la confusión, esta ley, o digamos esta ley de extinción de dominio, es muy distinto a una expropiación. Pues es que es una ¿O adjudicación, es prácticamente lo mismo? Es una adjudicación de un bien y obvio lo más grave, reitero, es que al violentar la presunción de inocencia, por quizás una denuncia anónima, bueno, por un dicho y tomar acciones el gobierno, tenemos un desequilibrio entre un particular y un gobierno en materia jurídica que deja desprotegido a el particular, y esto también es un desequilibrio grave que debe ser subsanado y que esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió en la ley de remuneraciones, nos den de nuevo la razón, porque bueno, en esta ley de remuneraciones se planteaba que todo aquel que ganara más que el presidente tendría que ir a la cárcel. Esto no puede darse, ya instaron a la Cámara de Diputados a corregir la ley y no podemos seguir permitiendo que estas leyes, a modo, estas leyes que son presentadas por el Ejecutivo Federal, que son votadas mayoritariamente por Morena y sus aliados, pasen sin escuchar las reservas que les darían fortaleza jurídica, y que luego o el Senado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean quienes vienen a corregirle la plana a la Cámara de Diputados por faltar a la Constitución, por violentar los derechos humanos, por violentar el derecho a la propiedad privada, al libre ejercicio de la profesión, como pasa con la ley de austeridad,
que está planteando también que un funcionario público no puede participar en la iniciativa privada 10 años, siendo que obviamente esto es totalmente violatorio de los derechos humanos de cualquier ciudadano. Por supuesto. En base a esta ley de extinción de dominio, ¿ha habido algún apoyo de otras fuerzas políticas hacia el Partido de Acción Nacional? Pues en este momento nosotros estamos haciendo el trabajo interno, veremos quiénes más se quieren sumar a esta acción de inconstitucionalidad. Y bueno, obviamente, tanto como partido político, pero también las y los ciudadanos pueden interponer, acorde a la ley, 3 mecanismos, dependiendo del caso, que son fundamentales que conozcan: el amparo, la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, para acciones que el gobierno pueda llevar a cabo en contra tanto de los derechos humanos como de la propia Constitución. Según a decir de las autoridades federales, con esta ley se busca obviamente disminuir un poco la corrupción y también pues que las propiedades del crimen organizado pues pasen al Estado. ¿Usted cree que eso tendrá éxito si se lleva a cabo? Yo creo que esta ley, pues más que otra cosa, también afectará, como ya lo hablamos, a todo el sector, a la sociedad en su conjunto, no solamente a un sector específico de la población, ¿no? Hay que ser claros: para abatir la corrupción, primero que nada hay que tener pruebas, hay que presentar denuncias, hay que ser transparentes, hay que brindar la información necesaria, hay que evitar los conflictos de intereses, y en este sentido creo yo que este gobierno, al menos en lo que nosotros hemos solicitado en materia de transparencia, deja mucho que desear. Pedimos información sobre los recortes, ninguna dependencia nos contestó. Pedimos información también acerca de las adjudicaciones y licitaciones directas para saber si existen irregularidades, y tampoco nos contestaron. Es algo gravísimo. Es la primera vez que la Auditoría Superior de la Federación no responde en tiempo y forma a una legisladora. Creo que están generando un pésimo precedente, y sí hacemos un llamado al actual Auditor Superior de la Federación para que actúe acorde a su responsabilidad. Bien, en caso de que, se vence el plazo, los 15 días de plazo que tenían, por lo que entiendo, no se presentó o no se cumplió o no les dieron la información que ustedes solicitaban, así lo entiendo. Así es, y ahora ¿Qué procede? Interpusimos un punto de acuerdo, y bueno, ahí se verá en las comisiones, primera, segunda, tercera, depende a dónde la turnen, que opinan las y los diputados integrantes de la comisión permanente, y se dan vista para que ahora sea el Congreso de la Unión quien exija esta petición que se hizo vía un punto de acuerdo. Y veremos primero si dejan pasar el punto de acuerdo, si lo votan a favor, si están de acuerdo con la transparencia o no, porque es muy fácil hablar de transparencia, pero es muy difícil actuar con hechos. Entonces veremos la reacción de los diferentes grupos parlamentarios, y en caso de ser aprobado, también veremos la actuación de quienes forman parte del gobierno federal actual, que deben de ratificar con hechos su compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. ¿A qué cree que se debe esa negativa por parte de la Secretaría de la Función Pública y de Transparencia a la petición que ustedes han hecho? ¿A qué cree usted que se deba el que no le han dado respuesta a eso? Bueno, en materia de adjudicaciones hay una respuesta muy clara. La Secretaría de la Función Pública adjudicó de manera directa 97% de sus contratos. O sea, fue adjudicación directa. O sea, adjudicaciones directas. No fue a través de una no fueron licitación. públicas. Bueno, pues creo que ahí pudiera estar alguna respuesta, ¿no? Así es. Pudiera ser. Bueno, pues estamos platicando, amigos de Radio TV Canaco Digital. Estamos en vivo, transmitiendo en vivo desde los estudios de Canaco, Veracruz. Hoy, viernes 16 de agosto del año 2019. Estamos en el programa Líderes Empresariales, hoy con la presencia de la diputada Mariana Vinyasca
Vamos a un corte y regresamos a su programa Líderes Empresariales. Coffee Brothers, somos brothers. Un lugar muy diferente, un espacio cordial de café y alimentos y postres deliciosos. Todo es hecho en casa, con amor, originalidad y frescura. Tenemos algo para todos. Ven con tus brothers o tu mejor amigo. Aceptamos mascotas. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados solo de 9 a.m. a 2 p.m. Estamos en la esquina de Isabel la Católica, 519 y Bernal Díaz del Castillo. Coffee Brothers, somos brothers. El Talismán. Cuando busques ofertas, calidad y excelente servicio, en Ferretería y Herramientas del Talismán es el lugar para ti. Cubrimos todas las necesidades para el trabajo de construcción, industrial y del hogar. Ubícanos en nuestras sucursales calle Juan Soto 276 Colonia Centro y avenida Ignacio Allende 2560 Colonia Centro. El Talismán, ferretería y herramientas de la mejor calidad. Si acostumbras a reunirte con familiares y amigos para compartir momentos, recuerdos y sabores, Picadeli Confitura de Chile Manzano es el aderezo ideal para acompañar queso, pan y vino. Es un producto orgullosamente veracruzano que se presenta en 5 combinaciones distintas de frutas, especias de la región y niveles de picante para todos los gustos. Contáctanos al 2291 2085 45. Picadeli, el picante nunca fue tan delicioso. Continuamos, amigos, desde Radio TV Canaco Digital, aquí en las instalaciones de nuestros estudios en Canaco, Veracruz. Hoy con la presencia de la diputada Mariana Nuyasca. Diputada, pues hemos hablado mucho de muchos temas, también pues una preocupación y un tema que ha generado también mucha polémica es el tema de la refinería en Dos Bocas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué nos puede decir de ese tema? Bueno, primero que nada, el día de hoy los países del primer mundo no están haciendo refinerías. En segundo lugar, para esta adjudicación se presentaron 4 empresas, una se retira, 3 plantean con claridad que los plazos y los costos son incumplibles y entonces, después de eso, se genera una adjudicación directa en la cual Pemex va a construir la refinería. Pemex, que tiene sin construir una refinería muchísimos años, y todavía peor, se encuentra que el terreno y el lugar no es el más apropiado acorde a los expertos. Son políticas erráticas, son terquedades del Ejecutivo Federal, tanto el Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México y el tema de Dos Bocas, y es preocupante que en vez de ir con una política hacia innovar, a hacer crecer, a desarrollar a México, vamos hacia atrás. Todo el mundo sabe que en el tema de hidrocarburos no está habiendo hoy un empuje como se necesita, no se está sacando el petróleo de aguas profundas del Golfo de México, y bueno, hay una gran incertidumbre en el sector empresarial. Reitero, en este tema de adjudicaciones, 7 contratos conjuntan 44,000 millones de pesos. ¿Quiénes serán los beneficiarios? Yo sí tengo la duda. Me gustaría saber quiénes forman parte de esas empresas. Sí, y además muchos han hablado también del tema de la ubicación de los terrenos donde se pretende construir esta refinería, que no son terrenos apropiados para la misma.
Así es, estas son las cuestiones graves, digo, se ve en el tema de Dos Bocas, también en el tema de Santa Lucía, cuando de repente pues encuentran que hay un cerro que de una u otra forma obstruye, y cuando encontramos también el amparo de un piloto aviador que plantea con claridad que él no va a trabajar en Santa Lucía porque pone en riesgo su vida. Se necesitan estudios reales, no complacencias, porque también hay que decirlo, cuando se plantea que se va a tener en un área los vuelos nacionales y en otra los vuelos internacionales, y que se van a tener que trasladar de un punto a otro, quienes han viajado por aerolíneas, y reitero con mucha claridad, mucha gente por enfermedad, por trabajo, por distancias lo ocupa, no es un tema de primera o de segunda, es un tema necesario, y pues van a perder las conexiones, o van a perder un día, o van a gastar mucho más, y esto es muy grave. Creemos que el Ejecutivo Federal debe recomponer, admitir sus errores y atender lo que los expertos plantean, tanto en materia de estos proyectos como en materia económica. Las dádivas no generan productividad, la desaparición del Instituto del Emprendedor no ayuda. Ha habido una característica o dos características particulares en este gobierno, que son los recortes y las desapariciones de las instituciones. Creo que es importante que se recomponga el camino y que ojalá nuestro país no entre en una recesión económica producto de esta incertidumbre por decisiones a mano alzada de un presidente que creo, en título personal, no estaba listo después de 12 años para este encargo. Hablando de algunas desapariciones o de alguna manera extinciones, por así llamarlo, de algunos organismos, o en el caso del Instituto del Emprendedor, pues la verdad es que la preocupación es muy latente, porque hoy día los emprendedores pues no tienen a dónde acudir, no tienen dónde recurrir. Me parece que, hay que decirlo así, me parece que el INADEN estaba haciendo un buen trabajo para la ayuda de los emprendedores, y hoy día pues están prácticamente desarropados. ¿Qué está haciendo el Partido Acción Nacional? Y en específico, ¿cuál es la postura de la diputada Mariana Duyasca al respecto? Bueno, nosotros, por ejemplo, en un tema muy particular que lesiona directamente a Veracruz y que tiene que ver con el tema de la desaparición de ProMéxico, estamos interponiendo puntos de acuerdo, estamos buscando, obviamente, el que se reaccione de manera positiva y que nos planteen con claridad qué va a sustituir a estas instituciones. En materia del Instituto del Emprendedor, tienen que reconocer que las pymes y MIPYMES sostienen a nuestro país, que los inversionistas y las inversionistas son quienes generan empleos. Los gobiernos no generamos empleos, son ustedes quienes le dan fortaleza económica a nuestro país, y en este sentido el gobierno tiene que generar mayores condiciones de seguridad. Vemos una Guardia Nacional que está siendo ocupada para detener migrantes, no para atender los problemas tan graves de seguridad que existen en todo el país. Vemos que hace falta que se genere certidumbre en materia de inversiones, que cuando un empresario llegue no tenga miedo de que un día llegue un presidente a un foro, le pregunte a la gente si quieren o no ese proyecto, y que retire los recursos federales cuando ya había contratos, y cuando también, hay que decirlo, como en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, pues ahora los mexicanos van a pagarle a una empresa por no trabajar, por el incumplimiento de un contrato que el gobierno federal había firmado. Bien, pues la verdad es que hay varios temas muy interesantes. Insisto, la preocupación del sector empresarial por la desaparición de estas instituciones como el INADEN, que al final de cuentas obviamente perjudican la economía
el desarrollo y el potencial de todos los emprendedores que de alguna manera pues veían en el INADEN pues una gran ayuda, un apoyo para ellos. Y hablando acerca de lo que usted comentaba ahorita, no solamente hay ocasiones en las que hemos visto, y hay que decirlo, no solamente estas decisiones se han tomado en algunos eventos masivos, sino a veces también a través de el famoso lo que diga mi dedito. Entonces también ahí vemos una preocupación, porque realmente, pues hay que decirlo así, me parece que hay temas muy serios que no se tienen que tomar a simple ocurrencia, ¿no? Como por ejemplo el tema que nos preocupa a todos los mexicanos, yo creo que a toda la sociedad en su conjunto, al sector empresarial y a los demás sectores de la sociedad, el tema de la inseguridad, que hemos visto que las estrategias, y hay que decirlo así, pues han sido fallidas en realidad. ¿Qué opina al respecto de ese tema? Porque vemos que la creación de la Guardia Nacional, pues hoy día pareciera ser que cumple más las funciones de pues cuidar o estar en la parte fronteriza sur de nuestro país, que para lo que en realidad fue creado, que me parece que es para cumplir, y si estoy mal usted me corrige, pues con funciones de seguridad pública en nuestro país que tanta falta le hacen al país en su conjunto. Entonces, pues no sé cuál sea su opinión ahí al respecto, pero insisto, me parece, a mi humilde opinión, ¿verdad?, que la estrategia de seguridad ha sido una estrategia, hay que decirlo, fallida. Primero que nada, tendríamos que poner en la mesa que la cartera se pone donde se tiene el corazón. Cuando se dan los recortes en materia presupuestal, se recortan áreas muy sensibles, áreas relativas con la capacitación a ministerios públicos, áreas relativas a la trata de personas, a los feminicidios y a las personas desaparecidas, por ejemplo. Entonces, si las fiscalías tienen menos recursos, también obviamente hay un impacto, y hay un impacto negativo. También tenemos que decir con claridad que la seguridad es un tema de todos, en donde tenemos que arrancar con temas de prevención. Estos recursos para prevención también fueron recortados. La prevención es fundamental y esa nace en la célula social. Todos podemos ser parte de la solución. Creo que en materia de seguridad no podemos politizar. Sí señalamos el tema relativo a que sea utilizada como frontera, en la frontera sur como un muro contra los migrantes o una policía migrante, que no es la función o para lo que se planteó que era la Guardia Nacional. Tenemos que participar realmente en recomponer la célula social, también en generar programas de prevención, en generar mayores tecnologías, en también avenirse de un trabajo de inteligencia, porque también hay una realidad, hay diagnósticos en las zonas donde tú llegas y la propia sociedad te dice dónde es donde se encuentran quienes están perjudicando el entorno social, bien sea con venta de drogas, con robos a casa habitación. Y bueno, desafortunadamente en esta materia, cuando se generan denuncias de corrupción, pues el mayor perjudicado ha sido el ciudadano o la ciudadana, y esto es lo grave, ¿no? Tenemos que tener realmente acciones que abatan la corrupción. Cuando en una empresa un tesorero es corrupto, la tesorería no desaparece. Se generan los candados y el trabajo necesario para que ya no se vuelva a realizar la práctica, o se despide al tesorero y se contrata uno nuevo. En el caso del gobierno federal, por suposiciones sin pruebas y sin denuncias, están desapareciendo instituciones y se está actuando supuestamente a favor de la anticorrupción, pero no estamos viendo que exista transparencia, rendición de cuentas y una respuesta contundente ante los graves problemas que México presenta el día de hoy. Muy bien, pues me parece que es un tema
por demás interesante y además por demás preocupante, porque el tema de la seguridad hoy día es un tema que nos atañe a todos, hay que decirlo así, y me parece, insisto, que es un tema en el que la estrategia ha sido hasta ahorita, pues si bien es, a lo mejor no quiero usar la palabra fallida, pues los resultados simplemente no se están dando como esperábamos, ¿verdad? Así es, y creo que ahí tendremos todos que estar participando activamente, porque a todos nos puede suceder. Veracruz es primer lugar en feminicidios. 1 de cada 3 mujeres mueren en Veracruz cada día. Esto es terrible. Y en este sentido también estamos en septiembre por presentar una ley que tipifica el feminicidio, que condena a los ministerios públicos que obstaculizan o que saben de las carpetas de investigación y no generan las medidas cautelares, que plantea la generación de unidades especializadas y capacitadas para la atención de la violencia en contra de las mujeres, que también quita la patria potestad cuando el padre es el asesino de la madre y que obviamente hay una laguna en la cual por tener la patria potestad se quedan con los hijos y las hijas, siendo que asesinaron a las mujeres. Tenemos un trabajo muy profundo que hacer desde las leyes para que no sean actos de buena fe o de buena voluntad, sino que ustedes, los ciudadanos, las ciudadanas, puedan abrirse a recursos jurídicos. Yo sí invitaría a todas y todos los que se vean afectados por alguna de las leyes actuales a que analicen con equipos jurídicos la interposición de amparos, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, porque hoy, a pesar de que nosotros como partido solo somos 78 diputados de 500, existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una alternativa para dar vuelta atrás a acciones que los perjudiquen, como la ley de austeridad, como la ley de remuneraciones y como la ley de extinción de dominio. Finalmente, desde la postura del sector empresarial, pues no podemos dejar de lado este tema que me parece que al final de cuentas no solamente perjudica a la familia de las víctimas, sino que al final también, insisto, me parece que perjudica a toda una ciudad, a todo un estado, el tema de los feminicidios, porque obviamente también crea cierta incertidumbre y crea también, pues, cierto miedo. Si de repente alguien estaba pensando en comprar alguna propiedad en un lugar donde vemos estos altos índices de seguridad, pues seguramente lo pensará 2 veces, y no es que estemos en contra de ellos, sino que más bien lo que queremos transmitir desde el sector empresarial es la preocupación por esos temas, y me parece que, insisto, no es un tema menor el tema de los feminicidios. No solamente afecta a un sector, a las familias, sino afecta a todo un estado. ¿Haría usted un llamado a las autoridades de nuestro estado para que volteen a ver este tema con una mayor rigidez y una mayor atención desde la Cámara de Diputados? Claro que sí, precisamente es que nosotros hemos estado trabajando, hicimos foros en diferentes estados de la República Mexicana con especialistas para crear esta ley. Esta ley se va a presentar en septiembre y reitero, estamos hablando de generar un registro de víctimas, la tipificación de lo que es el feminicidio, porque no existe, no hay una homologación. El día de hoy no se tiene este elemento fundamental como el feminicidio con materia penal, y entonces esta ley, que es una ley completa que estamos ya terminando de afinar, será presentada en septiembre con el objetivo precisamente de que tengamos un marco legal robusto que deje muy en claro estos hechos donde ustedes y yo sabemos que las mujeres avisan con tiempo y dicen: me amenaza, me golpea, quiero huir, no puedo seguir en mi casa, y hay muchos avisos previos y no se generan las medidas cautelares. Es fundamental
que tengamos esta ley y que también, cuando sea necesario y se compruebe, si alguien obstaculiza o impide el que una mujer sea atendida antes de ser asesinada, tenga una sanción penal, sea quien sea. Hablando un poco más a fondo de este tema tan complejo en nuestro país de los feminicidios, y perdón, pero no me quedó muy claro, es decir, ustedes lo que buscan es que este delito, porque hay que llamarlo así, se pueda castigar de una forma distinta a un homicidio. Es lo que entendí, perdón, si estoy mal me corrige. Así es, miren, obviamente... ¿Hoy día se castiga de igual manera, perdón? Es que, primero que nada, no existe el tipo penal. Esa parte no me quedó muy claro. Sí, lo que sucede hoy es que precisamente por eso no hay registros claros sobre feminicidios, porque no se tiene el tipo penal, se conoce todo como homicidios. Un homicidio más. Un homicidio más, Okay. Y entonces no queda registrado. Okay. Y el feminicidio tiene características específicas. Sí, claro. Uno, hay una crueldad excesiva, hay un sesgo de género. La mayoría de las veces, en estos casos, este acto se da por parejas, exparejas o en algunos casos por personas que tienen un nivel jerárquico de autoridad más alto y generaban hostigamiento sexual laboral. Claro. Y entonces cuando las mujeres no acceden a algunas cuestiones que son solicitadas por los agresores, bueno, pues se dan estas acciones que se caracterizan por ser de gran crueldad, de daño, de perjuicio por razones de género, y por ello es que sí estamos construyendo todo un andamiaje legal donde quede muy claro cuando hay un feminicidio, cuando es que se debe de actuar para prevenir, para atender, para sancionar y si algún día fuera posible hacer el trabajo necesario para erradicar el que se asesina a una mujer solamente por el hecho de ser mujer y por no cumplir a veces las peticiones, algunas irracionales, de quienes son o fueron sus parejas. Pues qué grave, diputada, que nuestro estado sea el primer lugar a nivel nacional. Es algo que me parece habría que tener más en el radar. Hay un desconocimiento a veces por parte de la sociedad de este tema, pero insisto, me parece que no es un tema menor, por eso es que hago tanto énfasis en el mismo, porque no solamente es una afectación de un sector de la población, es una afectación de toda una sociedad en su conjunto, independientemente de los sectores a los que cada uno pertenezcamos. Y pues que Veracruz esté en primer lugar en esta parte, pues me parece que no es muy alentador, ¿verdad? Así es, y más bien preocupante. Creo es un trabajo de todos, es un problema cultural. A nivel mundial se maneja que el 35% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión. Es muy importante que todos y todas participemos en un cambio de esta cultura patriarcal donde la mujer es vista solamente como un objeto de satisfacción sexual, un objeto de uso y desuso, un objeto parte ya de los enseres domésticos y que desafortunadamente arranca con esta violencia psicológica, pero termina con el asesinato de muchas mujeres que desafortunadamente no salen a tiempo de estos círculos. Hay que decir otra cosa que es importante, no es vinculatorio al grado de estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer que está preparada también puede ser víctima de ello, porque es un tema cultural, porque es un tema en donde hay también en juego estos roles entre hombres y mujeres, porque existe un problema
grave cuando una mujer tiene mejor salario, cuando ha destacado más, se generan conflictos al interior de la pareja y pues invitamos a todas aquellas que están viviendo alguna situación de hostigamiento, de amenazas, de golpes, de destrucción de sus documentos personales. Existen varios tipos de violencia y varias modalidades, pero lo más grave de esto es que existe un ciclo de la violencia que impide que ellas salgan adelante. Arranca primero con una fase de calma, en donde todo va aparentemente surgiendo de manera natural. Después se incrementa la tensión, es cuando empiezan a haber diferencias entre hombres y mujeres en la pareja y empieza a haber discusiones o amenazas. Después la fase de la explosión de la tensión, que es cuando es agredida física, sexual o psicológicamente de manera grave, y cierra con la parte más dura, que es la luna de miel, cuando él llega y promete que nunca más va a suceder, que genera esta petición de perdón y en donde desafortunadamente muchas de las mujeres vuelven a caer en este ciclo que debe erradicarse y que asistan de verdad a platicar con especialistas cuando estén viviendo este tipo de situaciones, porque hoy estás viva, hoy estás a tiempo y hoy puedes salvar tu vida si sales del círculo de la violencia. Muy bien, diputada, pues estamos aquí en Radio TV Canaco Digital, vamos a un último corte, estamos en su programa Líderes Empresariales y regresamos para que nos platique su punto de vista acerca del Tren Maya. Regresamos. Panadería El Especial, 54 años trayéndote el mejor pan con la mejor calidad en el estado de Veracruz, con un gran surtido de sabores para todo tipo de público. Acércate a cualquiera de nuestras 32 sucursales en Veracruz, Boca del Río y ubica tu sucursal más cercana. Panadería El Especial, el mejor pan para todo Veracruz. Somos una empresa con más de 20 años de trayectoria produciendo uniformes de marca propia en alta calidad. Contamos con uniformes escolares, empresariales, industriales, bordados, serigrafía y mucho más. Visítanos en Ocampo 234 entre Independencia y 5 de Mayo. Colonia Centro, Uniformes Vicky. Perfumería Flora. Empresa veracruzana con 67 años de prestigio en la calidad de sus esencias. Lociones, perfumes, aceites y cosméticos coreanos. Visítanos en nuestras 2 sucursales. Hernán Cortés, número 278, Colonia Centro de Veracruz. Washington, número 602, Fraccionamiento Reforma. Perfumería Flora. Continuamos, amigos, desde las instalaciones de Radio TV Canaco Digital, hoy viernes 16 de agosto del año 2019. Nos acompaña hoy la diputada Mariana Duñasca en estas instalaciones en su programa Líderes Empresariales. Bien, diputada, pues queremos que nos dé su punto de vista también acerca de este proyecto del gobierno federal denominado el Tren Maya, el cual, pues, a decir de las autoridades federales, de alguna manera van caminado a traer una derrama en el sector turístico de nuestro país. Bueno, es otro de los proyectos que resulta una ocurrencia del actual presidente. Creo que hay prioridades, hay
un tema en cuestión de las regiones por donde va a pasar el Tren Maya, que pueden verse afectados. Hay también un costo muy elevado en materia de lo que es el Tren Maya, va a costar muchísimo más de lo que se planteó en un inicio, y eso habla de que no se tiene visión de administración. Cuando uno plantea un proyecto, tiene uno que tener la claridad de los alcances y los montos a invertir para saber si se tiene el presupuesto necesario para llevarlo a cabo. Creo que hoy, aprovechando este espacio, ocupo mi voz como la tuya, como tú que estás de aquel lado y que nos estás siguiendo actualmente, para pedir a este gobierno que recapacite. ¿Qué es lo que quiere Acción Nacional? ¿Qué es lo que quiero yo como madre, como mujer y como ciudadana? Yo quiero que le vaya bien a México. Yo quiero que haya inversiones, yo quiero que haya trabajo. Yo sueño con un México que tenga una mejor economía y donde todos tengamos mejores condiciones de vida. No esa pobreza franciscana que ha planteado el presidente. Al contrario, yo creo que entre más salario, entre mejores condiciones de salud, entre mejores instituciones, entre más se fortalezcan las mismas, entre se genere mayor transparencia, mejor rendición de cuentas y se manejen los recursos de la mejor manera, no buscando el que haya subejercicios para usar el dinero de manera discrecional o se generen partidas secretas para poder hacer con ellas lo que uno mejor considere y por otro lado se baja uno el salario, pues creo yo que estas no son las medidas congruentes que estábamos esperando. Hacemos un llamado respetuoso a todos aquellos que forman parte de este gobierno a que actúen con responsabilidad y recuerden que la primer bandera que tenemos que tener en la mano todos los que somos funcionarios públicos es la bandera de México, que tenemos que ayudar y coadyuvar a que las y los mexicanos estén mejor. Y ese debe ser nuestro objetivo y nuestro trabajo. Muy bien, pues diputada, agradecerle su visita a estas instalaciones. Gracias una vez más. ¿Y algo más que nos quiera agregar antes de concluir nuestro programa? Pues que estamos a sus órdenes en redes sociales, Mariana Duniasca o Duniasca Pamber en Twitter, para cualquier cuestión que ustedes gusten comentarnos, y que seguiremos trabajando por nuestro país, que seguiremos alzando la voz cuando veamos cuestiones irregulares, como en Veracruz, que estamos viendo que se compran 160 patrullas a un sobreprecio de 1.3 millones de pesos, un monto total de 208 millones de pesos, pero que solo 50 se quedarán en el patrimonio de Veracruz, 110 son arrendadas por este monto. Es grave. Seguiremos poniendo los puntos sobre las IES porque casualmente quien generó esta adjudicación directa fue el primo del actual gobernador y él obviamente pues presenta en este caso un conflicto de intereses muy claro que está dando también un pésimo resultado, ya que a sobreprecio se están comprando estas patrullas y quisieron ya ocultar la información. Este punto de acuerdo ya fue aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados y estamos esperando la información de lo que es el estado de Veracruz. Nosotros seguimos trabajando por la transparencia, por la rendición de cuentas, por los sectores más sensibles que requieren apoyo y estamos precisamente para eso, para ser tu voz en el Congreso Federal. Pues muchos temas los que de verdad hoy día están en la agenda de nuestro país y bueno, pues seguramente ahí estaremos muy de cerca viendo pues los temas que vayan surgiendo. Y diputada, pues gracias por acompañarnos en este día. Gracias también a ustedes, amigos, que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos a través de Radio TV Canaco Digital. Gracias y bueno, los esperamos en un próximo programa de Líderes Empresariales. Que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias.
artistas veracruzanos de trayectoria internacional se unen en la producción del programa 500 años de Veracruz. Música, canto, bailes, poesía. Les invitamos el jueves 15 y viernes 16 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro Clavijero. Cooperación 150 pesos, preventa 100 en el estudio del Ballet Tradiciones de México en Madero 579. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. Con más de 50 años de servicio, Casa Ralero te ofrece la mejor calidad en muebles de oficina que hacen de tu lugar de trabajo un sitio eficiente, funcional y moderno. Ubícanos en la avenida 1 de Mayo 1002, Colonia Ricardo Flores Magón. ¡Te esperamos!